comportamiento clínico benigno. Cuando los tumores terminan en oma, quiere decir que se trata de una lesión benigna usualmente, como por ejemplo son los lipomas, fibromas, angiomas, osteomas y leiomiomas, que con nada más ver estas definiciones o el término de este concepto podemos nosotros inferir que se trata de una lesión benigna. Por ejemplo, aquí tenemos un lipoma, que en la imagen de la izquierda es la imagen macroscópica de cómo se ve un lipoma, que es un tumor, es una tumoración bien delimitada por una cápsula, es de color amarillo y de aspecto adiposo. Entonces, desde la imagen macroscópica nosotros ya podemos sospechar que se trata de una lesión benigna y que es de células adiposas. Y así lo vemos ya en los cortes histológicos, donde vemos que lo que predomina es un tejido adiposo maduro sin ninguna atipia celular, es decir, todos los componentes se parecen a las células que normalmente se encuentran en el tejido adiposo. Otro ejemplo son los fibromas, donde tenemos una lesión que es de color blanco, que es sólida, y en los cortes histológicos lo que vemos es esta proliferación de fibroblastos que también tienen unas características benignas, es decir, son normales a los que vemos histológicamente en los tejidos sanos, en los tejidos que no tienen ninguna característica maligna. Y luego, este otro término que es angioma o hemangioma, así como su nombre lo dice, tiene un origen vascular. Es la proliferación de vasos sanguíneos también con un componente benigno. Los osteomas de la misma manera pues hacen referencia a proliferaciones benignas óseas. Y los leiomiomas, que se observan como lesiones sólidas que pueden localizarse a nivel del cuerpo uterino, dependiendo de dónde se ubican, entonces vamos a darle nombre. Por ejemplo, los leiomiomas que se encuentran a nivel del miometrio van a recibir el nombre de leiomiomas intramurales. Si se encuentran por debajo de la cavidad endometrial, van a ser leiomiomas submucosos, y cuando se encuentran por debajo del revestimiento seroso, pues van a recibir el nombre de subserosos. Y también hay miomas que pueden desarrollarse dentro de la cavidad uterina, entonces a esos les vamos a llamar leiomiomas intracavitarios. Y la característica de un tumor de este tipo, pues van a ser la proliferación de células de músculo liso, también de características normales, de características benignas. Entonces, esos son ejemplos, ¿sí? Disculpa, ¿me podría repetir súper rápido nada más el lugar de cada tipo de leioma? Sí, van a ser 4. El primero es el leiomioma submucoso, cuando se encuentra por debajo del epitelio endometrial. El segundo es intramural, que es cuando se está localizado a nivel del miometrio. El tercero es el subseroso, cuando se encuentra inmediatamente por debajo de la serosa. Y el cuarto es cuando se encuentra localizado dentro de la cavidad endometrial, va a recibir el nombre de leiomioma intracavitario. Muchas gracias. Ok. Y bueno, esos son ejemplos de tumores mesenquimales. Ahora vamos a ver ejemplos de tumores epiteliales benignos. Estos también por lo general van a llevar el sufijo oma cuando hacen referencia a los criterios o componentes histológicos de benignidad. Sin embargo, aquí, ya en los tumores epiteliales se van a incorporar elementos tanto de la histogénesis como su aspecto macroscópico o de su arquitectura microscópica. Por ejemplo, tenemos los adenomas. Los adenomas que también hacen referencia a un tumor benigno, sin embargo, este término de adeno hace referencia a la formación de estructuras glandulares o que forman patrones glandulares, es decir, que se origina a partir de glándulas o que cuando se hace un componente tumoral forma glandulitas, como lo vemos en esta imagen. Otro ejemplo, que también son adenomas, sin embargo, si le agregamos el término de cistadenomas, hace referencia a un quiste. Entonces, los cistadenomas son adenomas caracterizados por grandes masas quísticas y la localización más frecuente de este tipo de lesiones va a ser a nivel del ovario. Histológicamente, pues van a tener una cavidad quística, como ya les comenté, pero van a tener un revestimiento epitelial, que es lo importante para poder hacer el diagnóstico,
tienen un revestimiento epitelial y esas células epiteliales que usualmente corresponden a un epitelio plano simple van a ser las que están secretando ese material, ya sea de mucina o ese líquido seroso que hace que se forme este quiste que está lleno de líquido o de moco. Y aquí en su libro también nos mencionan que hay excepciones a la regla. Por ejemplo, ya dijimos que las que terminan con oma hacen referencia a tumores benignos. Sin embargo, por ejemplo, tenemos aquí al melanoma, que es un tumor maligno que se origina a partir de los melanocitos cutáneos y se le pone la denominación maligno precisamente para evitar que haya confusiones, nada más pensando que tiene el sufijo oma, que lo podríamos confundir con una lesión benigna. Sin embargo, pues el melanoma, como ustedes ya conocen, es una lesión que se origina a partir de los melanocitos, que son células malignas y que tienen un alto potencial de metastatizar. Ok. Entonces ya dijimos ejemplos de los componentes benignos, tanto epiteliales como mesenquimales. En el caso de los tumores malignos, los vamos a clasificar también, dependiendo de si son epiteliales, van a recibir el nombre de carcinomas. Y si tienen un origen en el estroma o en el mesénquima de los tejidos, van a recibir el nombre de sarcomas. Aquí, también esta tablita es de su libro de Robbins, donde vienen, pues, cómo se dividen en dos grandes grupos. Primero, diferenciarlos si son benignos o si son neoplasias malignas, pero también cuál es el origen que le da a estos tumores. Por ejemplo, cuando se originan a partir de los componentes mesenquimales, pues ya vimos ejemplos como son los fibromas, lipomas, condromas. Dependiendo de cuál es su origen, pues va a recibir la denominación el tumor. Y en el caso de la contraparte maligna, pues por ejemplo tendríamos los fibrosarcomas, liposarcomas, condrosarcomas y etcétera. Así, dependiendo, ya sabríamos si es un componente benigno o un componente maligno. También, dependiendo de cuál es, por ejemplo, si se origina a partir de los vasos, podríamos llamarle hemangioma o angiosarcoma, dependiendo de si es benigno o maligno. Y así en esta tablita podemos ir viendo varios ejemplos de cómo reciben el nombre dependiendo de tanto su origen histológico como del componente celular, ya sea benigno o maligno. Y luego, aquí les pongo un ejemplo para que ustedes vayan teniendo en cuenta cómo se clasifican los tumores, cómo se les denomina los tumores más bien. Tenemos un ejemplo. Adenocarcinoma endometrioide moderadamente diferenciado. ¿Quién de ustedes me puede ayudar con las puras definiciones que acabamos de ver, para que me digan si es benigno, si es maligno, si es epitelial, si es sarcomatoso? ¿Cómo podríamos definir este diagnóstico? Según yo va a ser maligno por la palabra carcinoma. Adeno sería que proviene de glándulas o glándulas. Y luego, endometrioide, ¿a qué se referirá? Que se localiza en el endometrio. Muy bien. Y en el caso de moderadamente diferenciado, que habla ya de la diferenciación celular, ¿a qué se refiere esto? Maestra, ¿no se refiere a cuando las células todavía siguen siendo, por así decirlo, iguales a las originales o normales? O sea, que no están tan deformadas, por así decirlo. Exactamente, muy bien. Entonces, básicamente así ya con el puro nombre podemos darnos una idea de qué tipo de lesión estamos hablando. Entonces, aquí ya me comentaron adeno, que hace referencia a la formación de un patrón glandular, carcinoma por su origen epitelial y endometrioide debido a la semejanza con el tejido endometrial. Entonces, ahora vamos a ver eso que les comentaba del grado de diferenciación celular. Cuando hablamos de lesiones bien diferenciadas, básicamente es porque se parecen mucho o están prácticamente iguales a la célula que le dio su origen, a la célula normal de ese tejido. En este caso estamos poniendo el ejemplo del endometrio, entonces se parecen mucho a las células del epitelio de las glándulas endometriales. Conforme va perdiendo la similitud con las células normales, vamos hablando de desdiferenciación. Por ejemplo, si se parecen, como quien dice, más o menos, vamos a tener células moderadamente diferenciadas. Cuando ya casi no se parece nada al tejido que le dio su origen, es poco diferenciado o indiferenciado,
Y cuando ya de plano no tiene ninguna similitud con el epitelio original, entonces vamos a decir que son células anaplásicas. Estas células ya no se parecen en nada a las células originales de este tumor. Y esto usualmente pues va a ir cambiando conforme evoluciona la lesión. Al inicio puede tratarse de una lesión bien diferenciada y conforme va evolucionando pues van a cambiar el componente y se va a ir perdiendo esta diferenciación. Otro término que utilizamos aquí son pleomorfismos celulares. El pleomorfismo únicamente hace referencia a la variación en forma y en tamaño de las células y de los núcleos. Como lo vemos aquí en la imagen, tenemos células grandes, unas más pequeñitas, unos núcleos, unas células que son ovaladas, otras cilíndricas. Entonces, únicamente este término no hace referencia a la malignidad en sí, sino al cambio en forma y tamaño de las células y de los núcleos. Y otro término que se utiliza también frecuentemente es el de displasia. Displasia también no es un término que que hable específicamente de malignidad en los tejidos, únicamente se refiere a una proliferación desorganizada de los tejidos. Normalmente los tejidos tienen una organización, un orden así como en filitas que van derechitas, primero una, luego otra filita, cuando hablamos en el caso de los epitelios. Pero aquí, cuando ya hay displasia, hay una pérdida en la uniformidad de las células individuales y de su orientación arquitectural. Entonces, displasia no se refiere a una lesión maligna, nada más a una desorganización arquitectural de las células. Nada más que sí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de displasias, estas lesiones sí pueden considerarse ya como premalignas. Cuando hablamos, por ejemplo, de una displasia de alto grado, ya quiere decir que está abarcando todo el espesor del epitelio, estas células que se encuentran así como desarregladas, y estas lesiones que se pueden considerar como premalignas pueden evolucionar ahora sí para llamarles cáncer. Entonces no son malignas per se, pero sí pueden evolucionar. Ok, y ya, aquí les pongo también esta tablita para que vean las diferencias entre una lesión benigna y una lesión maligna, donde usualmente la benigna pues va a ser bien diferenciada, va a ser prácticamente idénticas a las células que le dieron su origen. Y conforme se va malignizando, las células van a perder esta estructura típica y pueden convertirse hasta llegar a verse anaplásicas. En el caso de los tumores benignos, usualmente crecen lento, pueden tardar años en alcanzar un gran tamaño, mientras que los malignos tienden a crecer de manera más rápida y en meses pueden alcanzar un tamaño, pues un gran tamaño. La invasión local. Los benignos no invaden las estructuras adyacentes, no infiltran sus bordes las estructuras adyacentes, mientras que los malignos son localmente invasivos porque tienen tendencia a invadir cualquier tejido que se encuentre al lado de ellos, ya sea de ese mismo órgano o de los órganos adyacentes. Y bueno, la característica más importante que define a los tumores benignos de los malignos es la capacidad de dar metástasis. En el caso de los malignos, pues pueden dar metástasis primero locales hacia los sitios que se encuentran más cercanos, pero también puede dar metástasis a distancia a través de las estructuras linfáticas, llegar a los ganglios linfáticos y de ahí diseminarse a otro tipo de órganos. Mientras que los tumores benignos, estos no tienen esa capacidad de metastatizar. Y aquí, en esta imagen, pues les pongo el ejemplo de lo mismo que hemos estado hablando, específicamente en el caso de los tumores a nivel del cuerpo uterino. Los benignos, como los leiomiomas, si se fijan, son pequeñitos, están bien delimitados, incluso tienen una cápsula que los reviste y esta cápsula no les permite, por lo tanto, infiltrar los tejidos adyacentes. Su crecimiento es lento, no invaden, no dan metástasis y las características histológicas es que son bien diferenciados. Pero los malignos, vean cómo son más grandes, no están delimitados por una cápsula y por lo tanto sus bordes son irregulares e infiltran los tejidos. Su crecimiento es rápido, puede tener hemorragia y necrosis. Son localmente invasivos por lo que les comentaba de que infiltran el tejido que se encuentra en el sitio tumoral. Tienen la capacidad de dar metástasis y usualmente son mal diferenciados, lo que comentábamos de las características de las células. Ya no se parecen a las células que le dieron su origen. Ok. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Por ejemplo,
En el caso del linfoma de Hodgkin, es que como me entra la duda porque tiene la terminación. Ajá, sí. Sí, entonces ahí también sería otra de las excepciones a la regla porque el linfoma, pues también, si nos basamos a lo que les acabo de comentar, en teoría debería de ser maligno, benigno, perdón. Sin embargo, pues este tipo de lesión también es una excepción a la regla porque es una lesión maligna que se origina a partir del tejido linfoide. Sí. Gracias, doctora. Ujú. ¿Algo más? ¿Otra? ¿Sí? ¿Va quedando claro hasta aquí? Doctora, Sí. ¿podemos usar de la misma forma el término de carcinoma y sarcoma? A ver, no entiendo tu pregunta. ¿Cómo de la misma forma? Sí, si en cuestión de términos sería, por ejemplo, lo mismo un liposarcoma a un lipocarcinoma. Ah, ya entendí. No, no es lo mismo y no se pueden emplear así de la misma manera porque acuérdense que cuando hablamos del término sarcoma nos estamos refiriendo de los componentes mesenquimales o los componentes que le dan soporte al epitelio. Por ejemplo, otra vez regresándonos a lo que les comentaba en el útero. Por ejemplo, si el tumor se origina a nivel del epitelio glandular, le vamos a decir carcinoma. Carcinoma porque se originó del componente de los epitelios. Sin embargo, si se está originando del estroma endometrial, entonces ya estamos hablando de un sarcoma. Así también del tejido adiposo. El tejido adiposo se considera como un componente estromal, entonces siempre le vamos a llamar sarcoma. El hueso también lo consideramos como dentro del grupo de los del componente mesenquimal, entonces también siempre va a recibir el nombre de sarcoma. Entonces piensen en eso, si se origina de un epitelio, va a llamarse carcinoma, y si se origina de los componentes que sostienen al epitelio, van a recibir el nombre de sarcoma. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Otra cosa? Bueno, entonces, como les comentaba, en el caso de las metástasis, pues esta capacidad únicamente la van a tener los tumores que son malignos, ya sea de cualquier estirpe, ya sean carcinomas o sarcomas, pero la capacidad de metástasis únicamente la tienen los tumores malignos. ¿Cómo se va a dar este proceso? Puede ser el primer ejemplo es a partir de siembra en cavidades corporales. ¿Cómo se imaginan que se dé este proceso de siembra en cavidades corporales? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Qué dice su libro de esto? Les pongo el ejemplo. Tenemos un tumor, por ejemplo, un tumor de ovario. Un tumor de ovario que ya se rompió su cápsula y que está en contacto con el peritoneo. ¿Cómo se dará entonces la siembra en cavidades corporales? Bueno, revisan eso en su libro. Esto viene en el Robbins. Y el otro ejemplo, pues es a partir de la diseminación linfática y la diseminación hematógena. Yo creo que esto sí queda más que claro. Cuando viajan los trombos tumorales, ya sea por la linfa o por la circulación sanguínea, pues pueden dirigirse hacia tejidos lejanos. Y otra cosa que importante es que los órganos que más comúnmente reciben metástasis van a ser el hígado, como lo vemos en este ejemplo, el pulmón y pues por supuesto los ganglios linfáticos, que serían como el primer receptor de tejidos metastásicos. Entonces, aquí en esta imagen del hígado, que tenemos este corte macroscópico del hígado,
Si se fijan, hay muchas bolitas, muchas lesiones de color blanco que nos hacen sugerir, que nos hacen pensar que se trata de una lesión metastásica. ¿Por qué? Las metástasis usualmente se ven así. Son lesiones múltiples, heterogéneas y que pueden estar de distintos tamaños y formas. Si nosotros sospecháramos que la lesión se originó en hígado, usualmente la lesión es única y pues las características son similares en esa lesión. Cuando veamos lesiones múltiples, tanto por ejemplo en hígado como en pulmón, que son los órganos que les comento que con más frecuencia reciben metástasis, entonces más bien aquí podemos sospechar de que el origen es metastásico más que primario de esos órganos. Doctora, además de hígado, ¿cuáles otros órganos eran como susceptibles a ser metastásicos? Primero los ganglios linfáticos regionales, por ejemplo. Si tenemos un cáncer ductal en mama, los primeros tejidos que se van a ver afectados por metástasis van a ser los ganglios axilares, porque son los ganglios que se encuentran más cerca de esa zona de lesión. Entonces, si tenemos un tumor prostático, pues obviamente los ganglios que se van a ver primero afectados van a ser los inguinales. Entonces, primero la afección va a ser a nivel regional. Y ya eventualmente, cuando ya como quien dice, ya pues se ven afectados más tejidos, entonces sí puede afectar pulmón e hígado, que son los que de manera general más frecuentemente se ven afectados por las metástasis. ¿Sí? Muy bien, gracias. Ok. Y bueno, esta tablita nada más es como para que vean pues la gran cantidad de lesiones que se pueden originar y evidentemente pues en la mujer el cáncer más frecuente es el de mama y en el hombre es el de próstata. Pero sin embargo, el resto, pues las lesiones restantes, si se fijan, son más o menos comparables entre hombres y mujeres. Pero lo más frecuente en la mujer es el cáncer de mama y en el hombre es el cáncer de próstata. Bueno, el día de mañana vamos a ver las lesiones, perdón, no las lesiones, sino los cambios genéticos, los cambios a nivel molecular que se requieren para que se presente una lesión que evolucione a una lesión maligna. Pero, por ejemplo, también tenemos factores ambientales que pueden estar en relación o que pueden tener un factor predisponente para que se originen este tipo de lesiones. A ver, ¿quién me puede ayudar comentándome en el caso de los agentes infecciosos? ¿Cuáles son o cuáles hemos ya platicado también que pueden dar origen a una lesión maligna? ¿Qué agentes infecciosos pueden originar una lesión de este tipo? El virus del papiloma humano. Ajá. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro virus también ya hemos comentado? El de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr, ajá, ¿qué dijimos que origina este tipo de virus? Ay, ¿cómo se llama? Ahorita le digo, se me olvidó. Ok. ¿Qué otro ejemplo? Ya dijeron el VPH, el virus de Epstein-Barr. Hay otro que ya hemos comentado en el estómago, que también puede predisponer a lesiones malignas. ¿Cuál es? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Y en el hígado, ¿qué virus dijimos también? Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. De la hepatitis. Mycobacterium. No, Mycobacterium no. Otra opción. Es el virus de la hepatitis. Ajá, el virus de la hepatitis C. Este también puede, cuando se presenta, puede desarrollarse, dar lugar a que se presenten este tipo de lesiones malignas. Bueno, el consumo de tabaco, ¿para qué lesiones? Pues puede presentarse como un factor de riesgo para que se presenten cuáles lesiones. ¿O qué tipo de cáncer más bien? De pulmón. De pulmón, ¿qué más? También podría ser en la lengua.
Ajá, ¿sí? Faringe y laringe. Así es. Ujú. Entonces, básicamente, todo a nivel de orofaringe, pero también pulmonar, obviamente. Y hay otro tipo de cáncer que está muy en relación con el tabaco. ¿Alguien sabe cuál es? Que ya no tiene nada que ver con la vía respiratoria, pero que también está muy relacionado con el consumo de tabaco. ¿Páncreas y vejiga o no? Sí, así es. Entonces, también cuando se presentan lesiones en vejiga, usualmente son personas fumadoras. Entonces, sí, también tiene mucha relación este tipo pues, de carcinoma con el consumo de tabaco. Ahora, el consumo de alcohol, pues también va en relación a la hepatitis y a las personas que son alcohólicas y el antecedente de cirrosis. Entonces, ese pues está evidente. Los factores dietéticos. ¿Qué leyeron? ¿Qué factor dietético puede predisponer a lesiones pues a lesiones malignas? ¿Y en qué tejidos? ¿Qué tipo de cáncer? Tal vez de intestino o del estómago. Ujú. Pero el consumo de qué? ¿Qué es lo que causa pues este factor de riesgo para desarrollar cáncer? Irritantes, tal vez. Ácidos. No, no va por ahí. ¿Alguien más? El consumo de colorantes. De colorantes, ok, bueno, que sí se podrían considerar como carcinógenos. Ujú. ¿Y otra cosa que también viene en su libro? Puede ser edulcorante. También, ok. Sí se ha visto que tienen cierto riesgo. Entonces hay varias cosas que pueden afectar para que se consideren como factores ambientales. Otra cosa que viene también mencionada en su libro es el consumo de carnes rojas. Específicamente por la presencia de nitritos que tienen este tipo pues de alimentos, pueden también considerarse como un factor de riesgo para desarrollar lesiones específicamente a nivel de colon. Y luego, la obesidad pues va de la mano con los factores dietéticos que ya se comentaron. Y en el caso de la exposición a estrógenos, aquí qué tipo de lesiones se pueden presentar y en qué tejidos. Endometrio. Entonces, una exposición estrogénica prolongada puede desarrollar o puede predisponer al desarrollo de este tipo de lesiones, tanto en endometrio como en ¿qué más? ¿Qué otro tejido? ¿Podría ser la glándula mamaria? Así es, en la glándula mamaria. De hecho, acuérdense que hay factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama, que ya habíamos mencionado. El genético va a ser el más importante, pero también una exposición prolongada a estrógenos, como en aquellas mujeres que pues no han tenido hijos, que que tuvieron una menopausia tardía y una inicio de su menstruación temprana, entonces estos también exponen a la persona a una exposición prolongada a los estrógenos. Y bueno, los carcinógenos, que estos ya, como su nombre lo dice, pues son factores que predisponen a la presencia de cáncer. Y dentro de estos carcinógenos, de los más pues socorridos o más importantes que les puedo mencionar son estos, que son los factores que están relacionados pues a la ocupación del individuo. Por ejemplo, las personas que se dedican a la fundición de metales tienen tendencia a desarrollar carcinomas pulmonares por la presencia de arsénico en los materiales que manejan al momento de estar trabajando con los metales. Entonces, aquí pues ya no nos vamos a meter tampoco en estos detalles, nada más para que vean pues la gran cantidad de factores ocupacionales que se pueden presentar para desarrollarse de esta manera lesiones malignas. Maestra, Sí. en cuanto a la obesidad como factor, ¿Sí? mencionarlo. No escuchen, ¿puedes repetir, por favor? Sí, es que entre los factores también estaba la obesidad, pero creo que se nos pasó mencionarlo.
No, nada más de la obesidad les comentaba que está en relación también con los factores alimentarios. O sea, por ejemplo, les decía que las personas que consumen mucha carne roja, la presencia de nitritos en la carne roja predispone al cáncer de colon, perdón, específicamente. Entonces, usualmente, pues estas personas presentan obesidad. Por eso les decía que los factores alimentarios van de la mano con el riesgo de la obesidad y el desarrollo de lesiones malignas, específicamente hablando del cáncer de colon. Muchas gracias. Y bueno, en esta diapositiva, estados de inflamación crónica que ocasionan cáncer, ya habíamos comentado algunos de ellos, como las gastritis, pero también aquí es importante la presencia del Helicobacter pylori, la hepatitis, la pancreatitis, una de las lesiones que es importante para el desarrollo de cáncer son la enfermedad intestinal inflamatoria, como lo es el Crohn y el CUSI. Aquí, estas lesiones van a tener mayor riesgo de presentar un carcinoma colorectal en los pacientes que tengan estas enfermedades, a diferencia de aquellos que no presenten ninguna patología previa. Entonces, también aquí en esta tablita, si se fijan, pueden observar que hay cambios que son secundarios a inflamación y que pueden predisponer al desarrollo de lesiones malignas. Bueno, en esta tablita se las pongo para que vean que sí, o sea, sí tienen que ver los factores ambientales, tal vez de alguna manera más importante los carcinógenos, pero lo más importante para que se desarrolle el cáncer es la presencia de mutaciones, alteraciones a nivel genético, alteraciones a nivel del ciclo celular y ciertos síndromes que al presentarse estas mutaciones predisponen a la presencia de lesiones malignas. Un ejemplo importante, por ejemplo, es la mutación del P53. Ya habíamos hablado cuando vimos del ciclo celular que si se presenta una alteración a nivel del P53, como no hay regulación del ciclo celular, las células que se encuentren dañadas o con mutaciones van a proliferar de manera, pues, sin ningún factor que las detenga, y esto predispone a enfermedades como lo es el síndrome de Li-Fraumeni. El síndrome de Li-Fraumeni, por favor, mañana lo revisan para que me comenten qué enfermedades o más bien qué neoplasias se pueden presentar en las personas que tienen este síndrome. Y luego, otro que tal vez ya han escuchado también ustedes en muchas ocasiones son cuando hay mutaciones a nivel de los genes BRCA1 y BRCA2, predisponen a lesiones en mama y en ovario. Y también estas patologías pues son heredadas, se presentan de manera familiar. Y bueno, otro tipo de lesiones que vamos a comentar posteriormente. Ok, aquí les había comentado que hay lesiones que se consideran como preneoplásicas. Son lesiones que si se presentan hay que tener mucho cuidado porque se tienen que estar estudiando constantemente, precisamente porque tienen un riesgo elevado para desarrollar lesiones malignas. Dentro de estas lesiones que se consideran como preneoplásicas están la metaplasia escamosa y displasia de la mucosa bronquial. ¿Cuándo dijimos que se presentaban estos cambios? ¿En quiénes se presentan metaplasia escamosa y displasia de la mucosa bronquial? ¿En quién se puede presentar? En los fumadores. Así es, en los fumadores. Entonces, estos son cambios que vemos de secundarios a la diferenciación celular. Y acuérdense lo que les comentaba. Al principio, pues lo que buscan estos cambios por metaplasia es proteger de la lesión que está llevándose a cabo por algún agente, por cualquier agente lesivo, en este caso el tabaco. Pero al momento de cambiar a un tejido nuevo, pues se pierden sus funciones originales y este tejido se considera como un terreno fértil para el desarrollo de cambios primero displásicos y eventualmente malignos. Es lo mismo en el caso de la hiperplasia y displasia del endometrio, cuando hay exposición prolongada a los estrógenos, las leucoplasias a nivel de la cavidad oral, que también pueden progresar a carcinomas epidermoides, y otro importante son los adenomas vellosos en el colon, que por sí mismos, lo que les decía, no son malignos, pero sí tienen un elevado riesgo de transformación a cáncer colorectal. Por eso es importante que si una persona tiene un adenoma velloso, es importante quitar por completo esa lesión para que no pueda evolucionar a un cáncer colorectal. Entonces, aquí les pongo esta pregunta. Las lesiones entonces precancerosas, ¿son precancerosas entonces los tumores benignos? Y en general la respuesta es no.
pero como en todo, pues es inevitable que haya excepciones. Entonces, ¿cuándo no van a evolucionar? Por ejemplo, en el caso de los leiomiomas, un leiomioma, como es el ejemplo que ya les he estado poniendo, un leiomioma es una lesión benigna de músculo liso que no va a evolucionar prácticamente en un 100% de los casos a un leiomiosarcoma. O sea, las mujeres que tengan un leiomioma, estos prácticamente nunca van a evolucionar a un leiomiosarcoma. Los leiomiosarcomas ya tienen otras variantes genéticas que se presentan en esa persona para que se desarrollen desde el principio y no se originan a partir de una lesión benigna. Pero, como les acabo de comentar, por ejemplo, el adenoma velloso en el colon, esta lesión que es una lesión benigna por definición, pero tiene la capacidad de evolucionar a cáncer colorectal. Entonces, por lo general, como les digo, no van a tener esta capacidad de malignizar las lesiones benignas, como es el caso de los lipomas, los fibromas, los osteomas, estas lesiones que ya son benignas de origen, pero sí va a haber excepciones en las que pueden desarrollarse lesiones malignas, como el adenoma velloso que les comentaba. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Sí queda claro? Entonces, como les comentaba, si alguien desea... Ajá. No. Quiero ir al final. Ok. Mañana entonces revisen por favor en su libro de Robbins esto de las bases genéticas del cáncer. Básicamente es el ciclo celular y qué son los protoncogenes, cuáles son los genes supresores tumorales, esos detallitos porque mañana lo vamos a revisar. Y de esto, por aquí lo vamos a dejar el día de hoy para no entrar en más detalles de esto. ¿Y qué más? Sí, y por favor los del equipo 1 se quedan ahorita para decirles qué es lo que van a tocar exponer para que vayan preparando de una vez su presentación. Ahora sí, ¿qué me ibas a comentar? Nada más le iba a comentar para mañana es revisar de y las bases genéticas, ¿verdad? Sí, que lo revisen bueno, para que tengan una idea de esto. También revisé lo que dijo ¿cómo era? El cáncer pasa a una realidad, pero solamente se abre paso a un espacio abierto. No sé cómo se diseminaría ahí que un tipo de aislante, entonces el tumor Sabes que se está cortando mucho y casi no te escucho nada. No sé si sea nada más yo o si escuchan bien a su compañero. No, bueno, yo también lo escucho. A lo mejor es mi... Sí, yo creo que es tu conexión. Entonces, no, si quieres mañana me comentas porque no se escucha bien, se está cortando. Sí, de hecho ya no se escucha nada. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, por hoy aquí le dejamos. Y mañana continuamos con esto que les digo de las bases genéticas del cáncer. Revisan en su Robbins para mañana comentarlo. Muy bien. Sí, doctora, gracias. Ok. Gracias, hasta mañana. Y me espera por favor tantito el primer equipo.